Hoy quiero que hablemos de este tema, la duda de Tomás. Que hablemos de la duda de Tomás. ¿Qué saben ustedes del apóstol Tomás? ¿Mucho o poco? ¿Quién fue ese hombre? Pues cuando entramos a las escrituras nos hablan mucho de varios apóstoles. Nos hablan de, por ejemplo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, los tres principales apóstoles con los que Cristo muchas veces hablaba, intercambiaba ideas y cosas y los tenía muy cerca de él. De hecho, los tomó el día de la transfiguración. De ellos habla mucho, pero de los demás no tanto. No habla mucho de los demás apóstoles. Y sin embargo, este apóstol tiene una inmensa lección para nosotros, el apóstol Tomás. Y quiero que pues se imaginen esta imagen. No, esta es una pintura famosa, Jesús y Tomás metiendo el dedo en el costado donde había sido Cristo traspasado por una lanza para saber si estaba muerto o no, ¿se acuerdan? Y Cristo le ha dicho, ven, mira, constata que soy yo. Ese es una obra de arte, un dibujo. Así que sabemos que hay referencias a Tomás de maneras indirectas y hay unas maneras muy directas. Indirectas en el sentido de que Cristo y las Escrituras nos hablan de cosas que sucedieron en las que estaban involucrados todos los apóstoles y ahí estaba Tomás, sin duda. Como por ejemplo, cuando oyeron que Santiago y Juan, ¿se acuerdan de Santiago y Juan y la mamá? Todas las mamás son iguales, muy lindas, muy queridas. Había ido donde Jesús y le dijo, Señor, ¿me puedes hacer un favorcito? ¿Y cuál era el favor? Una petición. Pon a mis dos hijos, uno al lado derecho y al otro al lado izquierdo. Típico de las mamás, ¿sí o no? Típico. Mi hijo es lo máximo. Que sean tu mano izquierda y tu mano derecha. Y el Señor Jesús le dijo, ay, mamás. Y sabemos que los demás, los 10, dice la Escritura, que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Así que Tomás seguramente estaba ahí y Tomás estaba enojado también. Es una referencia indirecta. Y en la declaración de Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice la Escritura, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que ahí también seguramente estaba Tomás. Tomás estaba ahí. Y también hay otras referencias también cuando Judas, se sabe que fue Judas, por las Escrituras uno entra y se da cuenta que fue Judas el instigador del pensamiento cuando una mujer vino y lavó los pies de Jesús con un perfume muy costoso y él dijo, ¿por qué no vendieron este perfume y hubiéramos servido a tanto niño pobre? Y todos los discípulos dijeron, oiga, ¿qué es esta locura? ¿Cómo es esta injusticia? Dice que todos estuvieron protestando, todos. Y ahí estaba Tomás también. Así que hay referencias indirectas a Tomás, pero hay solo unas 5 escrituras en las que el nombre de Tomás está mencionado de manera directa. Y de esas 5 escrituras vamos a aprender cosas de Tomás. Y las cosas que vamos a aprender de Tomás son muy edificantes. Son un mensaje de Dios muy lindo. Nosotros conocemos a Tomás como el hombre que dudó, pero no hacemos mucho énfasis en el hombre que Dios usó, que fue transformado y que fue un misionero inmenso, que dejó iglesias levantadas. No nos acordamos de eso. Nos acordamos del Tomás que dudó. Pero Pedro también dudó, ¿o no? ¿Cierto? ¿O no? Y todos dudaron y todos salieron corriendo. ¿Por qué Tomás pasó a la historia como el hombre que dudó si todos tuvieron problemas y todos salieron corriendo? Todos abandonaron a Jesús. Bueno, el relato de Tomás está ahí para enseñarnos algo que nos edifica. Es un mensaje positivo, es un mensaje de aliento. En la elección de los 12, es la primera ocasión donde encontramos la mención de Tomás.
Pero ¿en qué contexto? ¿Para qué lo escogió? Ya de hecho nos queda claro que Jesucristo escogió a Tomás, como a todos los demás. No fue una casualidad, no fue un capricho, no fue que Tomás se metió, se coló, no fue que él estaba ahí de carambola, no, fue escogido por Cristo, fue escogido por Cristo. Y las Escrituras nos dicen que ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo escogió Cristo a sus discípulos? Pero el día que Él los nombró, ya habían ellos pasado tiempo con Jesús, mucho tiempo. Y había gente que seguía a Jesús. Y Cristo en esos días estuvo decidiendo, mirando con quién el Padre estaba obrando. Pero Cristo, desde su relación desde su bautismo con Juan el Bautista, el Señor Jesucristo comenzó a sentir, a ver que habían personas que comenzaban a seguirlo a Él. Y acuérdense que Cristo fue plenamente hombre y se despojó de muchas cosas de su divinidad de una manera intencional. Y como hombre tenía que depender enteramente del Padre y de la revelación del Padre en las cosas que el Padre estaba haciendo. Y Cristo tenía que mirar quién eran aquellos hombres que iban a estar con Él en su labor, en su ministerio, y a quien Él les iba a entregar la labor de levantar su iglesia. Así que el Señor Jesucristo pasó tiempo con ellos antes de ordenarlos y antes de decir y nombrarlos oficialmente. Pasó tiempo. Los libros de Sipep lo explican muy bien, ¿no? Que pasó un tiempo con ellos hasta que llegó el momento en que los nombró oficialmente sus discípulos. Y en esa noche en que los iba a nombrar, al día siguiente los iba a nombrar oficialmente, Él pasó tiempo diciéndole: Padre mío, estos son los que tengo en mi corazón, son los que tú quieres. ¿Son realmente los hombres que tú quieres? Y Dios le reveló a Cristo Jesús cuáles eran esos hombres. Y dentro de esos hombres estaba Tomás. Así que fue un escogido de Dios. No fue una cosa así que fue un error o algo así. No, fue un escogido de Dios desde el comienzo. Dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los escogió? Y cuando dice enviarlos a predicar, ¿qué es un enviado? Un apóstol. Los escogió para que fueran apóstoles. Un apóstol es un escogido para enviarlo a predicar. Una persona que va a ir a las naciones, que va a cumplir cosas, que va a hacer cosas. Muy bien. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Así que el primer punto, la primera escritura que encontramos a Tomás es la escritura en que Cristo Jesús lo escoge, y lo escoge de una manera intencional, con un propósito específico. Tomás no fue un accidente del ministerio de Cristo. No, fue una persona escogida. Pregunta: ¿se siente usted escogido? ¿Ha sido usted escogido? De pronto usted dice: no, yo. ¿Quién no quería ser escogido? ¿Alguno se acuerdan de alguien que no quería ser escogido y que le dijo: Señor, no te metas conmigo, yo soy hombre pecador, no te metas conmigo? ¿Quién fue? Pedro. Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, no, a mí no te metas conmigo, tú no sabes quién soy yo. No quería ser escogido. Pero Él le dijo: no, ven que yo te necesito. Así que Cristo Jesús escogió a unos hombres de una manera muy consciente, muy específica, muy intencional, y escogió a Tomás. Y cuando hablamos de nosotros, Dios no se ha equivocado con usted.
Ahora usted dice, no, pero es que yo soy la patada. Yo tengo unos problemas los tenaces. Todos ellos tenían problemas graves, tal vez difíciles. Yo no sé qué cosas tendría Pedro en su vida, las escrituras no nos dicen, pero ¿qué era lo que a Pedro le atormentaba? Que él decía, no, no te vayas a meter conmigo. ¿Qué sería? No sé. Pero tal vez usted ha dicho alguna vez en su vida eso, Señor, yo soy, Señor, no merezco que tú me llames. Bueno, ya tenemos algo en común con estos hombres. Eran personas que tal vez dudaban de su llamado. No solamente Tomás, todos tuvieron dificultades y bueno, ahí estaban y Cristo los llamó y tuvo que trabajar muchísimo con ellos. ¿Está trabajando Cristo con nosotros? ¿Sabe Cristo nuestras debilidades? ¿Sabe nuestros problemas y pecados y sabe que no somos capaces y que no podemos? Él sabe. Y sin embargo, Él nos ha llamado. ¿Se siente usted llamado? Así que hoy la primera cosa es, si usted ha aceptado a Cristo Jesús y usted lo ha, digamos, mostrado públicamente en su bautismo, entonces tenga ánimo, Dios lo ha llamado y Dios no se equivoca y Dios no pierde el tiempo. Él tiene más fe en nosotros que la fe que nosotros tenemos en Él. ¿Sí? Dios confía más en nosotros y nos llama hijos amados. Por la obra de Cristo, Él nos ama. Y nos ama tanto, como anoche estábamos hablando del curso de parejas, porque estamos en la lección expresando amor. Y en esa lección, la primera imagen que mostramos en esa lección es la cruz. Y cuando les mostraba yo la cruz, les decía, ¿saben cómo sé yo que Cristo me ama? ¿Saben cómo sé yo que Dios me ama? ¿Sabe cómo sé yo que Dios me ama profundamente y soy su hijo? Porque Él tuvo no solo palabras, no solo retórica, no solo bla, 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 sino que Él lo mostró en la cruz. La cruz es el mensaje de Dios para nosotros que dice, yo te amo. ¿O no? La cruz, el mensaje de la cruz es, yo te amo. Muy bien, así que el primer punto es, Cristo llamó a Tomás. Y Cristo nos ha llamado a todos nosotros. Tengan ánimo. Dios nos ha llamado. Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida y aún así Él nos ama. Por ahí circuló algo que le enviaron a Paulinita, a mí lo envió David Ágreda en internet y creo que Paulinita lo envió a todos ustedes. Dice algo así, no sé si me equivoco, Paulinita me ayuda. Dice, yo le he dicho a Dios todas las razones por las cuales Él no debiera amarme y Él no le ha puesto cuidado a ninguna. Algo así, ¿no? ¿Es algo así? Dice que no hay ninguna razón para que Él me deje de amar. Eso es muy lindo. No hay razones que nosotros le podamos dar a Dios para que nos deje de amar. La segunda escritura que podemos encontrar está en Juan, y vamos a leer Juan 11, del versículo 11 en adelante. ¿En qué circunstancias es? Juan 11, en el relato de la muerte de Lázaro. El tiempo se acercaba para la muerte misma de Jesús. Entonces imagínense cuál es la circunstancia. Jesucristo ya ha decidido ir a Jerusalén a cumplir todas las cosas en la cruz. Estamos ya cerca de la última semana de la vida de Cristo. Estamos al final de ese último semestre de la entrega de Cristo. Y viene este momento tan extraordinario de la resurrección de Lázaro. Y Cristo está hablando, y vamos a comenzar, no lo podemos leer todo, pero desde el versículo 11, Juan 11, versículo 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Qué les dijo? Duerme.
Y bueno, pongámonos en los zapatos de Tomás. ¿Qué fue lo que él entendió? Mas voy para despertarle. Entonces, ¿qué entenderían todos los discípulos? Si está durmiendo, no entendemos lo que dice. ¿Y qué? Pues yo también duermo. ¿Qué está diciendo el Señor? Y si está dormido, pues déjelo tranquilo, ¿cierto? Pero luego dice, y dijeron entonces tus discípulos, Señor, si duerme, pues se va a levantar bien, ¿no? Tranquilo. Pero Jesús decía esto de la muerte. De la muerte. Así que Cristo considera como la muerte. Bueno, es como un sueño hasta cuando Él venga y nos levante a todos en la resurrección. Dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesús? Me alegro por vosotros de que no estábamos ahí. ¿Por qué el Señor se alegra de que Él no estaba allá cuando Él murió? ¿Ideas? Exacto, no hubiera tenido la oportunidad de mostrarles de que el hombre sí estaba muerto de verdad. ¿Ah? A lo mejor no hubiera muerto, o si hubiera muerto lo hubiera resucitado ahí mismo. No sé. El caso es que Cristo les dice, mejor, porque ¿saben qué? Nos vamos a asegurar. Cristo se aseguró de quedarse el tiempo suficiente como para que el cuerpo estuviera. ¿Cómo estaba el cuerpo cuando Cristo llegó? Podrido. Era el cuarto día, ¿no? Era el cuarto día. Y el cuarto día era importante porque la gente tenía una tradición, y es que hasta el tercer día una persona de pronto podía suceder de que se levantara. Ha pasado, ¿no? Hay gente que ha creído que alguien está muerto y no está muerto. Pero ya el cuarto día muerto ya no era posible. Y entonces Él se aseguró de quedarse hasta el cuarto día. Muy bien. Dijo entonces, ¿quién? Tomás. Oh, se menciona a Tomás. ¿Y qué dice Tomás? Vamos a ver qué dice Tomás, porque eso es importante, ¿no? Por nuestras palabras nos conocerán. ¿Qué habla usted? ¿Qué dice usted? ¿Cómo se expresa usted? Así nos conocerán. Y él dijo, ¿por qué se llamaba Dídimo? Porque tenía un gemelo, todo parece, ¿no? Dídimo el gemelo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Cómo interpretan eso? Era como que, como que no entendió igual, ¿cierto? Como que no había comprendido el hecho real de lo que aquí Cristo acaba de decir, de que había muerto. A él se le quedó en la mente, tal vez está durmiendo. Entonces dijo, no, pues, perdónenme yo estuve muerto y resucité esta semana. Casi. Bueno, entonces, él lo dice como en son de chanza, tal vez. Y él estuvo presente en la resurrección de Lázaro y vio todo lo que Cristo hizo. Fue testigo de la resurrección de Lázaro. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes de ser testigos de algo tan increíble como eso? Ver a Cristo, oírlo, decir, Lázaro, ven, sal fuera de la tumba, y que Lázaro se moviera y saliera. Y ahí estaba Tomás, ahí estaba él. Y él dijo, uy, lo que yo dije, qué pena. ¿Cuántas veces uno ha dicho cosas que no debe decir, no? Y él dijo, uy, yo lo que dije. Pero increíble, ¿sería que Lázaro quedó impactado? Muchísimo. Tomás
Gracias, mami, gracias. Tomás quedó impactado. Y luego, más adelante, la siguiente escritura donde se menciona a Lázaro, a Tomás, me quedé con Lázaro vivo. A Tomás está en Juan 14. Juan 14, y vamos a leerlo del 1 al 6. Dice así. ¿Cuál es el contexto otra vez? Está cerca la crucifixión. Está muy cerca la crucifixión. Y los discípulos están preocupados porque Cristo ya les ha dicho, y ellos no entienden, pero saben que algo va a pasar grave. Y Cristo les ha dicho, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí me van a matar. Me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y ellos entendían que lo iban a matar, pero eso de la resurrección todavía no entendían ni forro. No entendían, no comprendían. Y estaban tristes porque Cristo les había dicho, me van a matar. Estaban tristes, estaban en esos días ya muy cercanos de la crucifixión. Y había preocupación en los discípulos. Y en Juan 14 dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. O sea, ¿por qué dice esto Jesús? Porque ellos estaban preocupados y había angustia. Ellos decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Clarísimo, ¿no? Pero, ¿qué estaba pasando en el corazón de Tomás? A medida que lo oía, ¿qué estaba oyendo Tomás? Dijo Tomás, versículo 5, Señor, yo no entiendo nada. Eso es lo que él dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedo yo saber el camino? ¿Cuál camino? ¿A dónde vas? No entiendo nada. Ese era Tomás. ¿Saben qué? Fue el único que se atrevió a hablar y a decir cosas. Y ahí es donde viene la importancia de Tomás. Tomás era una persona que no solamente tenía la fe del carbonero. ¿Cuál es la fe del carbonero? No pregunte, hermano. No pregunte. Hágale y no pregunte. Pero Tomás es un hombre de fe que quiere conocimiento. Y ese es el cristiano. El cristiano debe ser una persona que vive por la fe, pero crece en conocer quién es Jesús, quién es el Dios en quien yo he creído, qué es lo que Él promete, de dónde vino Él, hacia dónde va, qué es lo que Él hace, cuál es su naturaleza. Y es el comienzo de la teología. ¿Qué es la teología? Es una pregunta continua. ¿Quién es el Dios a quien yo adoro? Tomás es ese hombre que motiva a muchos hombres a hacer preguntas acerca de Dios y sus caminos. Entonces, en cambio de ver a Tomás como una persona que duda, las Escrituras nos muestran que Tomás es un hombre que quiere saber más. Es un hombre que quiere conocer, es un hombre que quiere saber y que no le da miedo preguntar. Todos estaban callados, pero él dijo, no, esto yo no me aguanto, yo no entiendo nada, Señor, explícame. Y porque él preguntó, Dios, Cristo Jesús le dio una respuesta que nos ilumina a todos. Porque él preguntó, tenemos una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino. ¿Cómo sabemos ahora quién era el camino? Porque Tomás preguntó y Cristo le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tomás, nadie viene al Padre sino por mí. Y esa escritura es vital, porque el mundo entero cree, o hay muchas personas que creen que pueden llegar a Dios por los caminos que ellos quieren, por su sistema religioso, por su sistema
como ellos hacen las cosas. Y Cristo, debido a que Tomás preguntó, Cristo dijo, no hay sino un solo camino. Soy yo, el único Dios. No hay dioses, no hay más dioses. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al Padre vamos solo a través de Cristo Jesús. Y Cristo respondió eso ante la pregunta de Tomás. Así que este Tomás no es la persona dudosa que nos parece ser. Es más bien una persona que se quiere alimentar de conocimiento. Y es un reto y es un ejemplo para nosotros que no podemos pasar nuestra vida solamente creyendo todo lo que nos dicen. Las Escrituras, por ejemplo, los de Berea, ¿se acuerdan de los de Berea en Hechos? Capítulo 16, ¿no? ¿Qué hacían los de Berea cuando Pablo llegó allá a predicarles el Evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Los estudiantes de CIPEP saben. Dice que ¿qué? Pablo predicaba y ellos decían, espere Pablo, un momentico, ¿dónde es que está eso? Así, bueno, déjame ver. Los de Berea eran así. Y preguntaban, indagaban. Y de hecho, las Escrituras nos dicen por muchas partes que los hombres de Dios, los profetas, dice que indagaban, diligentemente estudiaban las Escrituras para ver qué tiempo, cuándo era que el Mesías iba a aparecer, qué persona iba a ser. Así que es algo que Tomás nos recuerda la necesidad de ser inquietos en nuestro estudio, de tener preguntas acerca de quién es Dios, y que no es malo hacer preguntas, no es malo hacer preguntas. Tomás hizo esta pregunta y Cristo dio una respuesta que nos ilumina hoy. Dice, continuando en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe también le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así que Tomás fue el iniciador para que otros hicieran preguntas. Se animaron. ¿Han estado en alguna reunión en la que nadie quiere hablar? Hasta que alguien hace la primera pregunta y pone un ambiente y todos los demás comienzan, yo también quiero hablar, yo también quiero hablar. Tomás fue el que rompió el hielo y el que nos motiva a todos a preguntar, y que no hay ninguna pregunta estúpida, no hay ninguna pregunta que sobre. Todas las preguntas con Dios son válidas. Señor, ¿quién eres tú? Fue la pregunta del apóstol Pablo. Señor, ¿quién eres tú? Así que Tomás nos enseña que no está mal hacer preguntas, y que es más, como cristianos tenemos que tener preguntas y resolverlas a través de nuestra vida, e indagar y entrar en las Escrituras a averiguar cuál es el Dios en que hemos creído. La siguiente escritura está en Juan 20, que es la escritura central, que vamos a volver después. Y la última escritura, la quinta escritura donde se menciona Tomás, es en Juan 21, versículo 2. Vayamos a Juan 21, 2. Y es muy interesante en el contexto en que se da la mención de Tomás. Es en el contexto en que ya ha pasado todo, la resurrección, todo lo demás. Cristo se les ha presentado resucitado, pero todavía no entienden. Y el Pedro sale con un cuento. ¿Cuál es el cuento con el que sale Pedro? Vamos a pescar, porque yo no entiendo nada. Este se murió, pues sí, lo vimos resucitado, pero ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver? No había entendido. Y Pedro invitó a todos sus amigos que antes eran pescadores y pasaban el tiempo pescando, a volver a su actividad que habían dejado. Durante todo el tiempo que habían estado con Cristo, habían dejado su actividad, su profesión. Les invita otra vez a volver a lo que antes hacían. Les dice así, versículo 21, 1 del capítulo 21. Después de esto, ¿después de qué? Después de la resurrección y todo, y que Cristo se ha presentado, el Pedro llega y dice,
Por eso digo, algunas personas dicen, Tomás el que dudó. ¿Y qué? Y Pedro, mire lo que está haciendo. Era una cosa de todos. Todos tenían dificultades de comprensión. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, ¿quién más? Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2. En total, ¿cuántos eran? 7. Eran 7 discípulos que estaban ahí. 7. ¿Quiénes eran los otros? No nos dice las escrituras. ¿Quiénes hacen falta? Nos tocaría mirar, hacer una comparación. ¿Quiénes hacen falta? Pero habían solamente 7. Y nombra a 5 y dice, y habían otros 2 que no nombra. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Quién estaba ahí? Tomás. También Tomás se dejó arrastrar y todos estaban en la misma situación. Esa es la escritura que nos menciona. Pero Tomás fue y estuvo ahí presente cuando Cristo se les presenta, se les aparece. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo desde la playa, imagínense, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínense a Tomás, está ahí. Él está recogiendo las redes, él está sacando los pescados, él está viendo todo lo que está pasando. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Yo no entiendo, no sé cómo sería eso. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pero pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y vienen todas esas palabras de Cristo a Pedro. Y ahí estaba Tomás. Tomás fue testigo de cómo Cristo confronta a Pedro y es testigo de las lágrimas de Pedro, diciéndole, Señor, yo te amo profundamente. Y es testigo de la comisión de Cristo a Pedro, cuida mis ovejas. Y ese es el punto en que Pedro comienza a entender vainas. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que Dios es muy paciente con todos nosotros y Él nunca nos va a dejar botados. Él hará todo lo posible para que nosotros lleguemos a la madurez de la comprensión de las cosas. Y aunque nosotros seamos terquitos, Él se va a asegurar de traernos a la madurez de Cristo. Así que tengan ánimo, porque Cristo ha comenzado una obra en nosotros y Él no la va a abandonar. Él nos va a formar. Él está trabajando con nosotros. Él no se desalienta con nosotros. Él no se desalienta con nuestras dudas. Es normal tener dudas. Es normal no comprender. Es normal no entender quién es Jesús. Es normal decir, oiga, y que tal vez todo esto sea un engaño. Ese pastor mentiroso de pronto me ha estado engañando diciendo que hay un Jesús que resucitó y yo tan bobo creyendo en esas bobadas. ¿Sí? Es posible. Hay personas que tienen crisis de fe. Dicen, ¿y yo qué hago aquí metido? ¿No? ¿Quién no ha tenido una crisis de fe? Yo he tenido crisis de fe, he tenido momentos en que digo, ¿y yo para dónde voy? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Y Dios sabe que tenemos crisis de fe. Y Él nos deja entrar esas crisis y llega un momento en que nos habla. Llega un momento en que se nos presenta de maneras que después vemos que era Dios a través de personas, a través de circunstancias. Y Dios nos habla y nos dice, yo estoy esperando
pacientemente en ti. Yo sé que tú vas a responder. Yo estoy haciendo una obra contigo. No te desanimes, sigue adelante, sigue adelante. Así que ese es el Dios que nos muestra las Escrituras. Es un Dios que no nos abandona y no nos deja a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras dudas, a pesar de que cuando estamos enfermos decimos, pero Señor, tú me prometiste sanidad, ¿por qué estoy enfermo? Y Él dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y aprender a verlo a Él en todas las circunstancias de nuestra vida, hasta que lo veamos claramente, como lo vio Tomás, hasta que tengamos esa claridad. Ahora les voy a pedir entonces que sí, volvamos a esta escritura de Juan 20 y le echemos un repaso rápido, porque el tiempo pasa. Dice, segunda parte de lo que habíamos leído, en el versículo 24 del capítulo 20, vamos a leer desde ahí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuándo se presentó Jesús por primera vez a todos sus discípulos? ¿Por primera vez? ¿Cuándo se presentó por primera vez? Dice la Escritura que se presentó la misma noche de la resurrección, es decir, en la mañana las mujeres fueron, encontraron que la tumba estaba vacía. Esa noche los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, estaban todos reunidos, cerrado todo, y Cristo se presentó a sus discípulos y todos lo vieron. Pero esa noche no estaba ¿quién? Tomás no estaba. Esa es una declaración muy importante. ¿Saben qué? Tomás no estaba. Vuélvalo a poner en su mente. Tomás no estaba. ¿En qué estaba? ¿En dónde estaba? ¿Por qué no estaba? Y deja esa duda en las Escrituras. ¿Y saben qué? Es muy posible que Tomás le hubiera dado muy duro la muerte de Jesús y se hubiera decepcionado terriblemente, deprimido, le dio durísimo la muerte de Cristo y dijo, tal vez tenía yo tantas esperanzas, y cuando yo vi a Lázaro resucitado dije, ¿quién es este hombre? Y cuando Cristo hacía calmar el mar y todo, decía yo, ¿quién era este hombre? Con este hombre vamos a llegar lejos, yo creo que este es el Mesías, este hombre va a traer un reino, este hombre es alguien especial, y yo tenía tantas esperanzas en Jesús, pero se murió. Y yo creo que Tomás no estaba ese domingo. No dicen, las Escrituras no dicen nada. Podemos decir otras cosas, pero es posible que él no estuviera ahí porque estaba apaleado, estaba triste, tal vez por allá en su casa metido, no quiero saber nada de nadie, no quiero saber nada de mis amigos, no quiero, estoy triste. Y entonces, ¿saben qué? ¿Cuál es el mensaje para mí? Está bien si te deprimes de vez en cuando. ¿Saben que en las iglesias a veces dicen que personas que se deprimen tienen demonios? Y yo digo, qué terrible es eso, porque los cristianos nos podemos deprimir y pasar momentos de angustia y de duda y que no sabemos dónde está el Dios en el que hemos creído. ¿Y dónde está el Dios? Si Él me ama tanto, ¿por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento solo? Y Dios es tan tierno con Tomás. Y los discípulos son tan tiernos con Tomás que cuando Tomás finalmente dice, voy a ir, no hubo ningún reproche de los discípulos. Cuando él fue y se reunió con ellos, los discípulos le dijeron simplemente, hemos visto al Señor. Y Tomás les diría, no me hagan eso, no me hagan eso. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Otra vez a darme esperanzas y ya las he perdido todas. No me digan que Él ha resucitado, yo lo vi muerto, se murió. Ustedes están locos, algo les pasa. Así entra una persona cuando está deprimido, no ve cosas, no las ve al revés todo. Y las buenas noticias no le parecen buenas noticias, les parece una burla. Se están burlando de mí. Y tal vez él
No dijo nada, pero les dijo, no, no hagan eso conmigo. No me digan que vieron a Jesús vivo, Él está muerto. Y hasta que yo no ponga mi dedo, vea sus manos y ponga mi dedo en su costado, no les voy a creer, porque yo no voy a poner otra vez mi esperanza en alguien en quien se murió. Y otra vez no quiero sufrir este dolor que he sufrido con tanta esperanza que yo tenía en Él y se murió. Y entonces esto ha dado una vuelta en mi vida también, porque Paulinita había visto un predicador, un muchacho joven, y estaba hablando de esto, y cuando yo lo oía decía yo, sí, es increíble, hemos malinterpretado totalmente a Tomás. Es un hombre como yo, dado a la debilidad, que duda, que dice ¿dónde está Dios cuando yo sufro? Que se pone una idea de Dios y de pronto ese no era el Dios verdadero, era una idea que él tenía unas expectativas de Dios equivocadas, y sin embargo ese Dios lo sigue amando, y Dios no lo abandona y no lo deja. Tomás nos muestra que está bien desilusionarse, que está bien tener preguntas, que está bien pasar momentos solo a veces, que está bien a veces sentirse que todo el mundo se burla de uno y que todo el mundo está como equivocado y el que está bien es uno que está loco. Ese es como el mensaje de Dios a través de Tomás. Y el mensaje sobre todo es que Dios no abandona a nadie en medio de sus pruebas. Cristo estaba ahí con él todo el tiempo. Cristo estuvo con él, lo dejó pasar por esa angustia, lo dejó pasar por todas esas dudas, lo dejó pasar por esa duda inmensa de Cristo se murió. Y luego cuando decide finalmente ir a los 8 días a reunirse con sus amigos, entonces Cristo responde sus preguntas. Cristo se le presenta no para condenarlo, Cristo se presenta para responder sus preguntas. Esa es otra manera de ver las cosas, porque podemos decir, ay, es que si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera dudado. Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera sido como el Tomás ese que dudó. No. Ese no es el relato. El relato es que Dios es tan lindo que ese día se presentó exclusivamente para hablarle a Tomás y decirle, Tomás, ven, pon tu dedo acá, mira mis manos. Cree, no dudes más, no dudes más. Y también para hacer una bendición, para dar una bendición, es una bendición para nosotros, es una bendición para usted. Leámosla, dice así. Le dijeron los otros discípulos, versículo 25, el Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, ¿cómo respondió? Y le dijo, ¿qué dijo? La confesión más hermosa que hay en las Escrituras, que no pueden borrar de las Escrituras porque está ahí. La confesión más difícil de entender. ¿Saben qué? Una de las cosas que vi en estos días, porque estaba viendo la historia otra vez, repasando la historia, cómo nació los musulmanes. Los musulmanes, según la historia que estaba leyendo, resultó de todas las equivocaciones acerca de la persona de Cristo, porque había unas cosas que se llamaban el arrianismo, habían el docetismo y otros ismos, herejías acerca de Cristo, porque muchos no entendieron
no podían comprender que Cristo era plenamente hombre y plenamente Dios. Y los musulmanes surgieron, ¿por qué? Porque hubo una corriente cristiana, supuestamente cristiana, que llegó a Arabia predicando a un Cristo que no era Dios. Sí, era una herejía. Y estaban predicando a un Cristo que era sí un gran profeta, un hombre extraordinario, un hombre magnífico, un hombre extraordinario, pero no era Dios. Y con esa idea, Mahoma en el año 610 funda su iglesia diciendo: Cristo fue un profeta, pero yo soy más grande que él. El Islam nació en el contexto de una iglesia que ha desvirtuado quién es Jesús. Por eso esta declaración es tan importante, porque Tomás dice algo supremamente importante: mi Señor y mi Dios. Cristo es Dios. Y no hay otra escritura donde haya esa declaración tan directa. Hay escrituras donde hablan de Cristo como Dios, pero aquí Tomás, el incrédulo, el que se supone que es el incrédulo, el que nosotros acusamos del dudoso, hace la declaración más profunda que pueda haber. ¿Y por qué la hace? Porque ha tenido una experiencia de crecer en ese conocimiento y ese raciocinio. ¿Quién es el Dios que yo amo? A ese Dios. ¿Quién es el Jesús con el que yo anduve? ¿Quién es ese hombre? Y cuando llega este momento, hace esa confesión: tú eres Dios. Pedro había dicho algo. ¿Se acuerdan la declaración de Pedro? ¿Qué dice la gente de quién soy yo? Y Pedro dijo algo. Dijo: tú eres el Mesías. Pero no dijo: tú eres Dios. No, el Mesías era una cosa tenía muchas cosas que ellos tenían que aprender todavía. Pedro declaró que Cristo era el Mesías, pero Tomás declaró que Cristo era Dios. Ese es Tomás. Ese Tomás con el que Dios trabajó hasta que lo llevó a ese punto que nos quiere llevar a todos. Dios quiere que todos lleguemos al punto en que nosotros declaremos la divinidad total de Cristo, la supremacía total de Cristo. Y hay algunas personas que todavía están diciendo: sí, Cristo, sí, claro, sí, vino hace 2000 años, sí, hay historias que dicen que lo colgaron, todo más. Sí. Pero hasta que no lleguen al punto de decir: Señor mío y Dios mío, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y Cristo lo va a hacer. Y todos vamos a llegar a ese punto de Tomás. Así que Tomás no es tanto el discípulo que dudó. Tomás es el discípulo que creyó y que declaró que Cristo es Dios. Y con eso en su corazón y con esa experiencia y con las palabras que oyó de Jesús cuando habló con Pedro más adelante, ese hombre fue uno de los grandes misioneros en la historia. Ese hombre fue, según la tradición, Tomás hizo ese viaje. Algunos creen que viajó tal vez caminando hasta acá y de ahí por barco, pero las rutas comerciales de ese tiempo, en el primer siglo después de Cristo, eran bajar acá al Mar Rojo y por acá venir en barco, y era la ruta hacia la India. Y la tradición dice que Tomás levantó 7 iglesias, y que hay vestigios todavía de esas iglesias en la India. Y fue, como todos los demás apóstoles, un apóstol misionero. ¿Y saben qué? La tradición dice también que Tomás murió por la causa de Jesús. Por celos, lo mataron por celos, porque la obra que Dios estaba haciendo a través de él estaba creciendo. Y todos aquellos líderes religiosos que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con Tomás tuvieron celos y lo mandaron matar. ¿Y saben qué dicen la tradición, no?
Es posible que no, es posible que sí, no sé, pero suena, me gusta. A mí me gusta que sus últimas palabras cuando él estaba muriendo dijo: Señor mío, Dios mío. Su declaración, Señor mío, Dios mío, cuando él murió. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto. La duda de Tomás no es tan dudosa. La duda de Tomás es que todos nosotros tenemos algo con él. Y todos nosotros estamos siendo formados como Cristo formó a Tomás. Y ojalá que todos lleguemos a decir lo mismo: Señor mío, Dios mío. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias porque tú estás en el caminar de ellos, como estás en mi caminar personal. Tu revelación con cada uno de nosotros es única. A su tiempo, con cada uno de nosotros, tú nos vas revelando cosas y nos vas dando confianza y seguridad. Y Señor, nosotros confesamos que hemos pasado por momentos de dudas, de si es este el camino o no, de si estamos perdiendo el tiempo, nos vamos para otra parte, hacemos otra cosa, o si estamos en lo correcto. Yo te pido, Señor, que tú nos aclares eso, que tú nos des claridad, que tú nos hables, como le hablaste a Tomás, como te presentaste a la vida de él. Tú te muestres a nosotros, a nuestra vida, y nos hables y contestes nuestras preguntas y nuestras inquietudes y nuestras angustias, y que tú respondas a nuestros clamores, Señor. Afírmanos tú. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos abandonas nunca. Tú siempre estás ahí a nuestro lado. Nunca estamos solos, nunca. Tú estás siempre con nosotros, aunque no te veamos. Y la bendición que tú diste es la que está ahí en el versículo 29, donde dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Señor, tú nos has bendecido a todos nosotros. ¿Por qué? Porque no te hemos visto, pero nosotros hemos creído. Nuestra creencia es imperfecta, Señor, porque no hemos tenido la oportunidad, no hemos tenido ese encuentro de encontrarnos contigo vivo, resucitado. Pero te pedimos que tú, de alguna manera extraordinaria, Señor, te muestres a nosotros y nos des confianza en ti, nos llenes de esa pasión, de esa convicción, de esa seguridad, de esa fe, y que podamos decir con Tomás: Señor mío, Dios mío. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.